Buenas noches, gracias a todos por acompañarnos y por su puntualidad. Vamos a dar inicio a esta sección de charlas que Proyectar tiene para todos ustedes. En esta ocasión tenemos el privilegio de que Gary Brown y Gerardo Ulloa nos hablen sobre la madera termomodificada. Gracias a Silvitierra por brindar su conocimiento y darle valor agregado a nuestra profesión. Para los que no nos conocen, Proyectar es una comunidad hoy con más de 980 arquitectos colegiados de todo el país. Somos una comunidad privada donde vamos a cumplir ya 3 años y damos charlas gratuitas todos los martes y los jueves vía Zoom, y estas charlas quedan grabadas y se difunden en nuestro canal de YouTube. Ahorita yo voy a poner mi número celular en el, ¿cómo se llama? En el chat de esta charla, por si alguno está interesado en formar parte de la comunidad, y con muchísimo gusto les paso la información. O igual nos pueden seguir en redes sociales y ver los videos que hemos brindado hoy. Gracias, Kerry, gracias, Gerardo, por brindar su conocimiento, por apoyarnos, y esperemos que podamos generar alianzas comerciales entre todos. Por favor, mantener los micrófonos apagados. Si tienen alguna consulta, levantar la mano, realizarla en el presente chat, y yo como moderadora con muchísimo gusto les brindo las consultas a ellos. ¿Alguna duda? Estamos a la orden. Y de nuevo, bienvenidos a todos y buenas noches. Gary, Gerardo, ese es el espacio de ustedes. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias. gracias, Tatiana. Tal vez antes de que Gary empiece, le robo ahí un 30 segunditos. Bueno, primero agradecerles a todos los que están conectados, el sacar el ratito y ojalá que podamos cumplir las expectativas. Yo quería hacer un par de preguntas antes de iniciar y ya darle paso a Gary. Eh, si lo pudieran escribir ahí en el chat las respuestas, se los agradeceríamos un montón. Tal vez primero, la primera pregunta es como, para cada uno, ¿qué es un producto sostenible? No importa si es madera, si es algún material de construcción o cualquier otra cosa, pero tal vez como qué relacionan, digamos, qué se les viene a la mente cuando hablan de un producto sostenible. Y la otra pregunta, ya ahora sí enfocado en madera, es sobre todo si es un arquitecto o si es alguien que va a usar madera, a la hora de pensar en diseñar la madera, en diseñar con madera o usar la madera para construir, ¿cuáles dudas le puede generar o qué peros tiene? Eh, Me gustaría usar madera, pero, entonces, ¿cuáles serían esos peros? Si pudieran contestar esas dos preguntas, ahí les agradecemos. Adelante, Giri. Ok, primero, igual que yo quiero agradecer Tatiana y todo el grupo aquí por su presencia y por su atención. Que vamos a hacer es, vamos a empezar con un poquito de introducción sobre qué es madera termomodificado y realmente un poquito como pica piedra explicando las mismas preguntas que acaba de preguntar Gerardo, porque si queremos responder con soluciones sostenibles, durables y responsables con bajo impacto para la construcción, y vamos a demostrar sobre esos, ojalá menos de 1 hora, pero yo hablo mucho, entonces vamos a tratar de controlarme. Eh, eh, Vamos a tratar de paso a paso responder a esas consultas. Gerardo, usted tiene que pasármela. Ok. Bueno, yo soy Gary Brown y mi esposo y yo llegamos a Costa Rica en 2007 con un sueño de sembrar árboles, con un fin de algo que realmente la palabra sostenible no era una palabra muy frecuentemente usada en esos momentos, pero para bajar la presión del bosque natural. Nosotros queremos sembrar árboles con un fin de un uso de madera, cual termina haciendo algo, no solo que la madera es producido para madera, como árboles producidos para madera, pero también está usado en un producto final que termina haciendo de largo plazo. Entonces, eh, este explica un poquito de mis calificaciones y mis experiencias laborales, pero yo quiero que ustedes capten esta parte de mi persona, que el compromiso de nosotros es desde que nosotros llegamos a Costa Rica hace 18 años y mi esposo comparte mucho esto con mi persona. Gerardo es mucho más, que tiene mucho más como profesionalismo como, y estructura, menos tree hugger y
más profesionalismo. Gera, ¿usted quiere decir un poquito sobre su profesionalismo, por favor? Perdón, por ahí. Bueno, en el caso mío yo tengo ya 19 años de estar trabajando en el sector forestal. Ya, y con Silviterra son 14 años. Trabajé 5 años anteriormente en maderas cultivadas. eh, y ahora ya en la gerencia general de la empresa llevo 6 años. Yo soy ingeniero forestal de la UTN y también tengo una maestría en gerencia agroempresarial de la UCR. Perfecto, gracias. Ahora la siguiente. Nuestra empresa Silviterra, nosotros iniciamos, como yo le mencioné, que empezamos a sembrar árboles en 2007. Cuando fundamos Silviterra, que antes era conocido como Ethical Forestry, nosotros siempre queríamos tener una empresa integrada que desde la producción en vivero y hemos tenido diferentes fuentes de semilla y también clones y también la producción en plantación, cual tenemos en toda la zona de San Carlos. Tenemos varias fincas en la zona norte y en los Chiles. Y también nosotros tenemos nuestro esfero en Santa Rosa de Pocosol, que también somos vecinos de maderas cultivadas. Entonces, eso quiere decir que todo está muy cerca, una finca del otro y también de donde procesamos la madera. A la siguiente. Nosotros producimos la mayoría de melina, eso es importante. Nuestra filosofía, esa es como un texto que explica en detalle, pero quiero que ustedes entiendan cuando yo empecé a explicar que llegamos a Costa Rica para sembrar árboles, para producir madera, para bajar la presión del bosque natural y producir productos de madera que realmente son durables y que realmente coincide o complementa el concepto de sostenibilidad. Sobre los años, nosotros realmente actualizamos nuestro concepto de sostenibilidad y incorporamos comunidad, incorporamos sostenibilidad no solo en la parte ecológica, pero también económica y también en el ambiente laboral y también en hacer líderes en la parte educativa y también nosotros, eso complementa y coincide muy bien con los otros proyectos que nosotros, mi esposo y yo y el equipo de Silviterra también trabaja. Tenemos otro proyecto que es de especies orgánicas en la zona norte que se llama Cinco Ramas y también tenemos otro que es un modelo de conservación y de cultivar en una forma regenerativa alimentos y también como un jardín botánico. Entonces, si ustedes están empezando a captar que realmente el compromiso de sostenibilidad y regenerativo, nosotros realmente el compromiso es full y realmente ese producto de madera termomodificado es una de las respuestas en parte de un paquete entera de nuestras acciones que hemos tomado. Adelante, Gera. Ahora sigue usted, Gera, o sigo yo. Continúe, Gary. Bueno, ok. Cuando estamos hablando de la madera en arquitectura, yo creo que yo acabo de ir la semana pasada a Canadá a escuchar sobre todas las construcciones que están haciendo en otros países, 30 otros países en madera masivo, por ejemplo. Pero cuando nosotros hablamos de la madera en arquitectura o en construcción, realmente inmediatamente uno piensa en sostenibilidad, eso es muy obvio. Y también la parte estética, yo creo que no está en cuestión ninguna parte de esto. Y esto también que tiene una versatilidad desde en muchos diferentes usos y que es algo que realmente está creciendo en diferentes oportunidades.
Eh, Algo muy importante es que en construcción o en arquitectura, la madera ha tenido tanta historia que muchas veces históricamente la madera tuvo un tiempo de elegancia, tuvo un tiempo de como muy rústico y también ahora ya está empezando de volver a tener una combinación de las cosas o ya volviendo a una tecnología ya más avanzado. Entonces, puede ver, esa es una foto de que Wantuk le gusta compartir sobre el proyecto que han construido en la Carpio, que es famoso en el país y que ha usado muchas diferentes tecnologías y muchas diferentes aplicaciones de madera en muchas diferentes formas. Yo creo que la parte estética no está, nadie duda en la parte estética y la textura, que la naturaleza, uno se siente que el factor biofílica, que si no sabe qué es biofílica, ahora en todos los congresos de construcción y en arquitectura, la gente que habla de madera nunca falta de hablar del factor biofílica, que realmente es una ciencia de cómo uno se siente cuando está en el ambiente interior, digamos, dentro de una casa, en su hogar, un hospital, una escuela o en cualquier edificio, ¿no? Una oficina y los mejores rendimientos, los mejores sentidos y no, nosotros no estamos confundidos que el mundo está deprimido y está lleno de ansiedad. Entonces, todos los diferentes factores cuentan cuando estamos hablando del uso de madera y estamos hablando de sostenibilidad de la humanidad. Bueno, yo creo que cuando estamos hablando de todas las ventajas del uso de la madera, estamos claros que sostenibilidad y regenerativa es muy obvio para la mayoría de gente. Y cuando nosotros podemos crear eh, diferentes ambientes con una estética, como mencioné antes, de elegante y diseñados como ya más rústico o un sentido que realmente está metido en el ambiente natural. Ya eso es muy obvio también, pero tiene otros beneficios que son térmicas y acústicas. Entonces, ya más allá, la madera sí ofrece muchas diferentes opciones que hay que responder en diferentes materiales, a veces con aislantes y otras cosas así, que la madera que tiene una oportunidad de responder. Ahora, Ok, Sergera. sí. Bueno, hablando ya vamos como de lo más general a lo más específico, hablando ya de madera específicamente y de madera de plantaciones, que es nuestro caso. Eh, yo creo que es importante siempre diferenciar porque todavía hoy hay muchas personas piensan cuando ven un camión con madera por la carretera que es madera que viene de un bosque y que es madera que posiblemente significa deforestación, ¿verdad? O daño al ambiente. Entonces, en el caso de las plantaciones, básicamente son un cultivo, igual que cualquier otro, ¿verdad? Yuca, bananos, caña, ¿verdad? Cualquier otro tipo de cultivo agrícola, igualmente son las plantaciones forestales. Es producción de madera, pero no es en un bosque natural. En nuestro caso, trabajamos con melina arbórea, que ya adelantaba Gary. La melina es una especie originaria de Asia, pero ya es ampliamente utilizada en Costa Rica en reforestación desde los años 60 y eh, yo diría que hoy en día es probablemente la especie de mayor utilización comercial en el país, porque también está la teca, ¿verdad? Que normalmente también se asocia a esa mayor utilización. Lo que pasa es que la teca mucho sale del país, ¿verdad? Entonces, realmente, circulando comercialmente, la melina es la especie que más se comercializa.
Es una especie de muy rápido crecimiento. Nosotros en Silviterra ya estamos trabajando ciclos de 6 años en las plantaciones. Eso lo hemos venido bajando, ¿verdad? Anteriormente las plantaciones se manejaban, bueno, hace ya bastantes años, a 12 años. Nosotros iniciamos hace 12, 13 años con ciclos de 10 años y ya tenemos unos 4 años más o menos de estar manejando ciclos de 6 años. Eso sí, esto es para productos con dimensiones adecuadas, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando para el producto que vamos a fabricar. La melina tiene muchas ventajas, ¿verdad? Una de esas es que es ampliamente estudiada en Costa Rica. Ya lleva muchos años de estudios en todo ámbito, desde la parte silvicultural hasta la parte de la madera. Tiene un mejoramiento genético ya también muy desarrollado. Ya Gary le decía que nosotros hemos trabajado con distintos materiales. No hemos tenido que pasar por el largo proceso de desarrollar un mejoramiento genético propio, sino que hemos aprovechado básicamente a través de convenios con la Universidad Nacional, sobre todo, un mejoramiento genético, materiales que ya ellos tenían de hace muchos años. Y otra ventaja para el tema de plantaciones es que hay un paquete tecnológico ya desarrollado. Esto significa que, digamos que no tenemos que inventar con cómo se maneja una plantación para producir madera de calidad. Ya mucho de eso está superado. Entonces, el tema de la melina en Costa Rica, por dicha, ya está muy avanzado. No significa que no haya oportunidades de mejora, ¿verdad? Siempre nosotros hoy en día continuamos haciendo ensayos, seguimos investigando. Últimamente hemos tenido el apoyo mucho con el TEC, que creo que por ahí a don Roger conectado también, y hay otros por ahí que nos han estado apoyando en el tema de silvicultura. Entonces siempre hay que mejorar, pero ya por dicha es un tema que se domina bastante bien. Y en cuanto a la madera de melina, es una madera, digamos que semidura, de fácil trabajabilidad. Gusta mucho para mueblería porque básicamente cuando está simplemente seca, ¿verdad? Sin ningún tratamiento, recibe muy bien los tintes, es fácil de cepillar, de atornillar, etcétera. Y también es ampliamente utilizado para tableros, vigas laminadas, construcción en general. Y eso sí, es una madera que se ha dedicado para interiores, ¿verdad? Básicamente por sus propiedades. Es una madera que no tiene digamos que mucha durabilidad en exterior, si no tiene sin ningún método de preservación. Y últimamente sí ha sido muy utilizada en tarimas. De hecho, es la especie que más se utiliza para tarimas y más buscada. Eso también ha sido un factor, digamos, de demanda de la madera que ha provocado que disminuya los otros usos y mucha de la madera que está en el país esté usándose en tarimas. Una comparación ambiental rápida de la melina con especies tropicales o coníferas de zonas templadas. Y esto lo llevamos así porque básicamente el producto termomodificado, que vamos a hablar ahorita más adelante, pues no es originario de nuestra zona, no es algo tropical, sino que es más con coníferas de zonas templadas. En el caso de la melina, como veíamos, más bien reduce la presión sobre bosques naturales porque es madera cultivada que se está generando para el mercado. Es una materia prima renovable y en el caso de nosotros, por el tema de manejo y todo el ciclo que se le da, que consideramos que es regenerativo. Captura y almacena carbono y yo espero que, bueno, eso se habla siempre, ¿verdad? Ya sabemos que los árboles nos producen oxígeno, almacenan el carbono y ahora yo, digamos, en la parte de anatomía un poquitito se los voy a mencionar para que quede todavía más claro. Tiene la ventaja, como les explicaba antes también, de que los turnos son muy rápidos, ¿verdad? Entonces, si comparamos la melina con otras especies tropicales, por ejemplo, la misma teca que tenemos aquí en el país, es 3 veces más rápida, ¿verdad? O a veces hasta más. Es decir, nosotros, mientras hay un ciclo de teca, un árbol de teca, crecimiento, hasta lograr la corta final, podemos producir 3 veces o 3 árboles de melina. Igualmente, con el pino radiata, que viene mucho de Chile, por ejemplo, que importamos, son 4 o 5 veces, o sea, que podemos producir melina por una vez de pino. Si seguimos aumentando a pinos o abetos europeos, que es lo que más se usa hoy en día para producir madera termomodificada, estamos hablando de 7 a 10 veces de turnos, más o menos. Y como decía Gary, ella andaba la semana pasada en Canadá y nos contaba, o me contaba a mí, que se les paraba un poquito el pelo a los canadienses cuando ella le decía que a 6 años lográbamos diámetros de 25 o 28 centímetros.
y ellos tienen eso en 70 o en 80 años, ¿verdad? Entonces, básicamente, hasta 13 veces, podríamos decir que eso es hasta 13 veces más rápido que los pinos silvestres de este lado del mundo. Ellos me dijeron muchas veces que casi toda la madera en masivo que ellos trabajan son de bosque natural y son árboles así, pero tienen 60 o 70 años Ujú. por aquello, para tener una idea. En cuanto al impacto socioeconómico de las plantaciones en sí, en general, primero es que es un desarrollo en zonas rurales. Las plantaciones prácticamente no podemos encontrarlas en áreas urbanas, ¿verdad? Sobre todo por temas de extensión. Entonces eso significa que hay una generación de empleo rural y típicamente en zonas con bajo índice de desarrollo social, normalmente zonas fronterizas, playas, ¿verdad? Estas zonas que son más bajas y que hay mayor pobreza y etcétera. Eh, Se generan muchos encadenamientos productivos por el tipo de actividad, muchas de las labores que se hacen son muy especializadas. Por ejemplo, el transporte de madera, la cosecha de madera, normalmente se generan microempresas o pequeñas empresas, sobre todo aquí en zona norte, en la zona sur, las zonas más forestales, que se dedican específicamente a esto. Las labores silviculturales igualmente, ¿verdad? Gente que básicamente se dedica y son expertos en hacer las podas, en hacer los raleos, las chapias, cualquier actividad que se haga en plantaciones. Hay un desarrollo de una industria forestal sostenible, ¿verdad? Por dicha, el tema de plantaciones es realmente sostenible. Y les comentaba, lejos de lo que cualquiera pueda pensar de ver una madera Personal. Si en a un mí hace camión, falta más. no provoca deforestación. Y tampoco puede competir, ya ahí por temas económicos, digamos, no puede competir con terrenos de usos agrícolas intensivos. Entonces, no es que las plantaciones se vaya a cortar un bosque, por ejemplo, para plantar un área de melina, o incluso no podemos decir, vamos a competir con usos como la piña, etcétera, les vamos a robar terrenos para plantarlos por por el negocio que significa. Y como referencia, datos de la Oficina Nacional Forestal. La madera que viene, la madera que se consume en Costa Rica, del 100%, solo el 4,6 proviene de bosque natural. Y aquí también es importante hacer una aclaración. En Costa Rica, por dicha, hay estándares para manejo de bosque que son muy rigurosos. Entonces, no significa que la madera de bosque que consumimos aquí tampoco sea sostenible. Realmente sí es sostenible por los estándares que tenemos, pero es muy poco. O sea, lo que se consume en volumen de madera respecto a plantaciones es muy poco. Hay otro uso importante que son los terrenos de uso agropecuario. Esos son repastos o cultivos donde hay regeneración de árboles, regeneración natural y se consumen. Y el 75% es madera que proviene de plantaciones. Prácticamente, o sea, 3 de 4 metros cúbicos que consumimos es madera de plantaciones. ¿Y en qué se destina esa madera? Básicamente el 47% es para tarimas, casi la mitad de la madera que se consume hoy en Costa Rica es destinada a tarimas. Y hay un 13% de madera que es exportación en bruto y aserrado, o sea que es madera que se le da muy poquito valor agregado. Entonces, si uno suma esos dos valores, es un 60% de madera que básicamente de todo ese volumen que se mueve en el país, el 60% de madera se va, no nos queda aquí. Entonces, ese otro 40% es madera de construcción, mueblería, que posiblemente también se va un poco del país, y hay otros usos como tableros y demás. Muy bien, ahora sí que, ¿qué es la madera termomodificada? Tal vez era, no sé en dónde puedo mencionar que en parte del desarrollo de nuestra madera, digamos, la tecnología que tenemos, eh, Rorio empezamos de desarrollar nuestro conocimiento en cómo ubicar la madera correctamente en algún producto terminado sostenible y parte de eso nosotros hicimos dos cosas muy importantes. Primero, nosotros participamos como parte de la junta directiva de Ecomaderas, que muchos de ustedes pueden saber, que es una asociación de arquitectos que les gusta usar la madera aquí en Costa Rica y es muy, muy importante para saber sobre
cómo usar la madera correctamente. Entonces nosotros fuimos como escuchando sobre 10 años de las dudas y los problemas y que cómo responder a lo que hace falta, los vacíos que Costa Rica tiene para responder con productos más adecuados que hace falta en el país. Y eso es primero. Y la segunda fue, nosotros aprovechamos una oportunidad de empezar con un laboratorio de madera termomodificado ya que existió ya en el país, que aprovechamos la oportunidad y lo traemos donde nosotros y empezamos a hacer estudios con Roger Moya y el equipo y también propiamente nosotros, cuál usted va a mencionar más tarde. Y empezamos, yo creo que fue en 2013 en Icomaderas y como 2014 o más o menos por ahí, empezando de usar la madera, la melina en la máquina del laboratorio y también empezar de hacer estudios científicos, digamos, para publicar cuál va a haber los resultados más tarde. No sé si estoy haciendo falta algo importante en esa parte, pero yo creo que es importante que duramos más de 10 años ya escogiendo el producto correcto para responder a las preguntas que nosotros sentimos que era lo más correcto para la duda. Sí. Adelante. Ok, entonces yo lo veo así como el paradigma de la madera modificada, que básicamente lo que está haciendo es dando soluciones a algunos desafíos que tiene el uso de la madera. Por un lado, la madera natural es inherentemente sostenible. Entonces, básicamente, sea madera de bosque, bien manejado, eso sí, de bosque natural, o madera de plantaciones, sea cual sea, ¿verdad? Ya eso significa que es sostenible. Ahora, hay otras cuestiones, ¿verdad? Que son esos desafíos que son naturales, como la naturaleza higroscópica que tiene la madera, que es de la capacidad que tiene la madera de absorber o de liberar humedad del ambiente, o más bien con el ambiente. Esa absorción o liberación de humedad es lo que provoca que haya movimientos dimensionales, ¿verdad? La madera se va a contraer o se va a hinchar y eso es lo que frecuentemente nos pasa, ¿verdad? Sobre todo aquí como en San Carlos, ¿verdad? Que es tan húmedo, que nos pasa que tenemos una puerta y en verano está la puerta corriendo súper bien, pero en invierno se pega y ya empieza a sonar y se raspa por ahí los marcos porque se hincha, ¿verdad? Cuando gana humedad. Eh, También es vulnerable al ataque biológico. La madera se va a descomponer principalmente porque hay agentes que la van a atacar. Los principales agentes o organismos son los insectos y los hongos. ¿Qué lo que van a hacer es básicamente comer, digamos que los azúcares que están dentro de la madera. Y el uso es básicamente limitado a interiores, ¿verdad? Para las maderas en general. O si queremos usarla para exteriores, son maderas preciosas, maderas muy duras, o recurrir a la preservación de la madera, ¿verdad? Que básicamente es con el uso de químicos. Muy bien, entonces eso yo diría que son como esos desafíos. El tema de soluciones que nos da la madera termomodificada es que convierte, por ejemplo, una madera de plantación como la que les estaba presentando de melina, que tiene una durabilidad baja normalmente al exterior, y la convierte en un material superior para uso en exteriores. Con condiciones muy similares a lo que presentaba aquí abajo, ¿verdad? De maderas preciosas. Mejora la estabilidad dimensional, entonces esa cuestión de la hinchazón o de la contracción de la madera se mejora fuertemente, aumenta la durabilidad biológica por la modificación que significa y además logra una tonalidad oscura en la madera, conforme aumenta la temperatura, aumenta digamos que se vuelve más oscuro volviéndola también homogénea. Entonces, eso significa que lo que no gusta en muchas personas, ¿verdad? De que se compra madera y una tabla es clarita, otra es más oscura y todo eso, la modificación térmica logra homogenizar el tono. Eh, ¿De dónde viene la parte de termomodificación? Es tecnología europea que básicamente nació por buscar mejorar las propiedades de la madera en exteriores sin usar químicos.
Y la tecnología en sí, la más reciente, fue desarrollada en Finlandia en la década de los 90. Podríamos decir que no es tan vieja en realidad. Eh, Eso sí, fue rápidamente desarrollado en Europa, sobre todo en los países nórdicos. Y ya para los años 2000 empezaron a haber otros desarrollos de tecnologías, además de la de Finlandia. En Italia se empezó a desarrollar, en Alemania, en Portugal, bueno, ahora hasta en China, obviamente, ¿verdad? También tienen la tecnología o la están desarrollando. Y el tema de, digamos, la tecnología como tal de producción de hornos, de fabricación de los hornos para poder hacer el proceso. Y ya la producción en sí de madera se ha extendido por todo el mundo. En Estados Unidos es muy fuerte, en México también ya es muy fuerte y en Chile también, ¿verdad? Chile es potencia forestal en Sudamérica y ellos tienen por allá mucho. De lo que hemos podido investigar, evidentemente en Costa Rica no tenemos la tecnología todavía, nosotros vamos a ser los primeros, o fuimos ya los primeros, y en el centro, en el resto de Centroamérica no existe. Incluso en Sudamérica son poquitos los países que tienen por el momento la tecnología. Esto es un repasito muy rápido de lo que es la anatomía de la madera, solo para poder comprender qué es lo que significa la modificación. Eh, la composición de la madera, si uno lo ve de forma elemental, como si fuera la tabla periódica de los elementos, y recordando, o por lo menos yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, la profesora de biología, cuando decían, recuerden los chon, ¿verdad? Son todos los compuestos inorgánicos, perdón, los compuestos orgánicos, que son, ¿verdad? Los que están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eso también da la respuesta a lo que les decía de la parte de por qué siempre decimos que la madera fija o que los árboles cuando crecen producen oxígeno y capturan el carbono de la atmósfera. Y en ese gráfico se puede ver, digamos que en promedio la madera elementalmente está compuesta casi la mitad por carbono. Entonces significa que cuando el árbol empieza a crecer, lo que empieza es a almacenar carbono. Si fuera como nosotros cuando empezamos a comer, ¿verdad? Grasas o harinas y toda esa cuestión, empezamos a hacernos más gorditos, ¿verdad? El árbol lo que está comiendo es el carbono, eso es lo que lo hace más gordito. Entonces, en el momento en que el árbol se corta, no se libera, ¿verdad? Sino que básicamente se mantiene almacenado ese carbono, es la composición de la madera. Nunca se va a liberar a menos de que se vaya a quemar o se vaya a descomponer. En compuestos químicos, la madera está principalmente son estos tres de arriba: celulosa, hemicelulosa y lignina. Y también tiene algunos extraíbles. Estos son como los enlaces químicos, pero para no hacer mucho, tal vez es principalmente la celulosa, ¿verdad? Que es un material que le da mucha resistencia a la madera. La hemicelulosa, que generalmente es como que le da más flexibilidad. La hemicelulosa en este caso es importante porque dentro de esa composición de la madera química, es la que tiene mayor capacidad de absorber humedad del ambiente. Eh, la lignina es la que aporta más rigidez y tiene menor capacidad, digamos, o es más resistente a la temperatura. Entonces no sufre tantos cambios cuando la madera se somete a altas temperaturas. Y la celulosa al principio, que les decía, la celulosa está en medio con la parte de resistencia hacia la temperatura. Se cristaliza levemente, pero no sufre mayores cambios. La hemicelulosa sí. Ahora, ¿qué es esa modificación química? Porque la termomodificación, lo que hace la modificación es química, ¿verdad? Esa temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hace en todos estos componentes que les explicaba? Entonces, la celulosa, que es ligeramente resistente al calor, se vuelve más cristalina. Entonces, reduce un poquito la resistencia mecánica. La celulosa, que sí es muy sensible al calor, lo que hace es romper esas cadenas o esos enlaces químicos y eso lo que provoca es que se va a reducir la capacidad que tiene ese compuesto de absorber humedad o de liberar humedad. La lignina, que sí es muy resistente al calor, lo que logra con el proceso de modificación, con la temperatura, es aumentar la resistencia biológica. Y es la que va a producir ese cambiecito de ir volviéndose más oscura conforme aumenta la temperatura. Y en el caso de los extraíbles, que en diferentes maderas representan incluso por qué son durables, etcétera.
con la termomodificación o con ese proceso de alta temperatura, mucho se va a evaporar, hay cambios en el olor y en los nutrientes, llamándole nutrientes a los compuestos que van a también atraer a organismos, llame de insectos o hongos. Lo anterior un poco más, digamos, teórico, pero en cuestiones prácticas, ¿qué es lo que significa la modificación? Esas celulosas o hemicelulosas son como azúcares, ¿verdad? De forma química. Entonces, lo que vamos a hacer es, con esa alta temperatura, modificar esos azúcares para volverlos menos disponibles para que un hongo o un insecto llegue a comérselos de forma más sencilla. Y en gran medida, ¿verdad? Porque no es 100%, pero sí aumenta mucho o la madera deja de ser apetecible para esos organismos. Ya no tienen tanta necesidad, no es tan rica para llegar a comérsela, para llegar a degradarla. Y lo que veíamos de la lignina provoca que básicamente, perdón, de la hemicelulosa provoca que básicamente disminuya esa capacidad de absorber y liberar humedad del ambiente, de liberar agua. Lo que significa una mejora en la estabilidad dimensional. Aumenta la rigidez, eso sí, la madera se vuelve más rígida y eso significa que pierde algunas propiedades estructurales, que ahorita explicaba un poco más adelante. Eso es una consideración muy importante porque si hay datos que ya tenemos publicados de melina, ¿verdad? No podemos usar melina termomodificada en la misma forma en la que se usa melina sin termomodificar para uso estructural. Es completamente diferente y hay que tener mucho cuidado para hacer el cambio. Y esa modificación sí va a lograr un oscurecimiento, como se ve en la foto, ¿verdad? Tal vez en la parte más abajo está la madera con menos temperatura y hacia arriba es la madera con más temperatura. Y bueno, también hay una pérdida de masa y hay una ligera reducción en la densidad de la madera, lo que también la vuelve más liviana. El proceso de termomodificación, ya pensando como en el horno, ¿verdad? Es básicamente esto. Digamos que dentro de estas también hay otras subfases, ¿verdad? Importantes de un programa para lograr un ciclo de termomodificación de madera, pero este es el resumen. Primero hay un calentamiento y secado, o más bien, antes de que ingrese al horno de termomodificación, la madera tiene que estar seca. Seca significa con un contenido de humedad de alrededor del 12%. Cuando la madera ingresa, lo que va a hacer primero es, se eleva la temperatura con vapor hasta 130 grados más o menos para reducir la humedad de la madera fuertemente para llegar hasta un 3 o un 4%. Ese proceso es largo, o es de los más largos de toda la fase, que dura entre 16 y 22 horas, dependiendo de la temperatura a la que se vaya a llevar la madera. Luego sigue la fase de tratamiento térmico en sí, ¿verdad? Lo que significa la termomodificación, que vean que es relativamente corta, es de 2 a 4 horas. Y aquí la temperatura sube al máximo que se vaya a llevar, digamos que pueden ser 200 grados, 210 grados, 190, dependiendo lo que se vaya a usar. En un ambiente sin oxígeno, si entra oxígeno, básicamente hay fuego, ¿verdad? Entonces, por la alta temperatura. Y en este momento es que la madera sufre ese cambio químico, ¿verdad? Donde se altera de forma permanente. Ya no hay vuelta atrás. Después sigue una fase de enfriamiento donde se va a reducir la temperatura de forma controlada para evitar que haya las tensiones, donde la madera, para evitar que se colapse, que se reviente, etcétera. Esa es una fase de más o menos 4 o 6 horas. Y hay un acondicionamiento final donde nuevamente la madera se le vuelve a introducir agua para llevarla al contenido de humedad final que puede andar entre 5 y 7%, dejándola lista ya para el uso. Ok, no, la tecnología que nosotros estamos por usar es de Italia. Entonces hemos estado investigando mucho el tema de toda la información técnica que ellos tienen por allá. Nos han compartido mucho. Entonces, esto solo para referencia con las especies que ellos tienen. Obviamente son especies de zonas templadas. Hay muchas pruebas, ¿verdad? Entonces, estos tres cuadritos que le ponía por aquí, junto con estas dos imágenes, son básicamente de referencia. Pero, por ejemplo, para ellos, tienen por aquí en su estudio, este estudio fue desarrollado, importante, por esta Universidad de Suecia, eh, por Vigon Dry, que es la empresa que fabrica los hornos, y también por este consejo del norte de Italia.
Ellos agruparon entre coníferas y latifoliadas y pues no es tan comparable para una especie tropical como la melina, por ejemplo, que es la que nosotros usamos, pero digamos que dentro de todas estas especies que están por aquí, podríamos comparar un poquito la melina con el tulipier que se ve por aquí abajo. Entonces, en solo este cuadro que es de eficiencia higroscópica, podemos ver que en esta última columna, donde dice Still Good, 660 grados y vamos hacia la izquierda, 185, 200, 215, lo que muestran son los porcentajes de eficiencia higroscópica, viéndolo como la capacidad de repeler agua. Entonces, la madera a 160 grados tiene una capacidad del 17.6% de repeler agua. Conforme aumenta la temperatura, va ganando esa eficiencia hasta llegar a una temperatura de 215 grados de ese tratamiento a un 50% de eficiencia para repeler agua. Digamos que triplica la eficiencia para repeler el agua, para que no pueda absorberla, en esta especie en particular. Ahora, ahí les comentaba el tema del uso estructural, que hay que tener cuidado, es porque aquí hay, por ejemplo, una tabla de resistencia a la flexión. Entonces, vemos que esa misma especie, Tulipier, sin tratamiento, tiene una resistencia a la flexión de 94, pero conforme se sube la temperatura, empieza a bajar esa resistencia. Entonces, eso significa que va a ir perdiendo propiedades, por ejemplo, para el uso en una columna o en una viga o etcétera. En cuanto a la durabilidad, en este estudio particular, ellos están usando este cuadrito como referencia. Entonces, tienen clases de durabilidad de 1 a 5, donde 1 es donde es más duradero. Y para el caso de ellos, tienen una esperanza de vida para la clase 1 de más de 50 años. Esto es usando madera en un uso, digamos, normal, en una pared, en una fachada, eso sí, completamente a la intemperie, no cubierta, pero no está en contacto con el suelo ni en algún uso más extremo. Conforme sube la clase, disminuye la esperanza de vida de esa madera al exterior. Entonces, la clase 1 les decía, más de 50 años, y la clase 5 es una esperanza de vida de solo de 0 a 5 años. Y bueno, en este caso, por ejemplo, la misma especie que les ponía de ejemplo, el tulipier, sin tratamiento, está en una clase entre 4 y 5. Significa que esa especie, si se usan intemperies sin ningún tratamiento térmico, puede durar entre 0 y 5 años o un máximo de 15, ¿verdad? Si está en Italia, en las condiciones ambientales de ellos. Con el tratamiento, conforme aumenta la temperatura, va ganando eh, durabilidad. Hasta la temperatura más alta de esta investigación, que fue 215 grados, logran pasarla de una clase 4 o 5 a una clase 2. Es decir, pasa de ser madera que resistía 0 a 5 años a ser una madera que resiste más de 35 años a la intemperie. Y el tema del color, ¿verdad? De la homogenización también del tono, es como se ve aquí en esta imagen. Entonces, esto igual es como un ejemplo para el álamo, donde está sin termotratar, sin ningún tratamiento de temperatura, y conforme aumenta la temperatura a 185, 200, 215 grados, se vuelve cada vez más oscura. Era, es importante mencionar que este color no es solamente en la superficie, eso es por todo el medio de la madera, cada tabla, ¿verdad? Entonces se puede cortar la madera después de hacer tratamiento térmico y el color mantiene por todo, no solo en la superficie, ¿verdad? Sí, correcto, es todo el perfil. Digamos que no es como agarrarla y pintarla, que solo el exterior. Lo que va a hacer básicamente es, si se hace un corte transversal en la pieza, si la parte a la mitad, usted va a ver que el tono es igual adentro o sí, al interior de la pieza. Y eso quiere decir que los mismos, el color que representa todas las cosas que usted acaba de presentar y que sigue presentando, es por todo, no es solo la superficie, no es un impregnante, eso es por todo el medio de la madera, no solo la superficie. Muy bien, entonces, bueno, les presentaba esa investigación europea o italiana y hay mucha, mucha, mucha bibliografía, literatura de Europa. En las zonas tropicales tenemos muy poco, pero sí se ha desarrollado. Y de hecho les contaba a Gary que nosotros teníamos este laboratorio
de termomodificación que nos lo usamos mucho, ¿verdad? Y lo más importante es que hace más de 10 años nos dejó hacer mucha investigación con melina y con otras especies también. De hecho, hay dos tesis que por ahí estaba don Roger, espero que esté ahí todavía. Don Roger Moya del TEC fue el tutor el profesor tutor de estos dos estudiantes que estuvieron trabajando en la empresa con nosotros y desarrollaron estas dos tesis, una de licenciatura y otra de maestría. Eh, y bueno, ahí tengo que hacer un resumen súper resumido porque son dos tesis que son muy grandes, tienen muchísima información y tengo que presentarlas en dos cuadritos. Entonces, seguro se van a jalar los pelos los muchachos si ven el resumen que les hice. Eh, pero bueno, el objetivo de Lucía, que fue una tesis que se publicó en el 2015, que era para licenciatura, se estaba concentrando básicamente en la durabilidad y la resistencia mecánica de la madera. Para Melina y para Teca, yo voy a presentar los datos solo para Melina en este caso. Y la tesis de Luis Diego, que era una tesis de maestría, se ampliaba un poquito más, es mucho más profunda y veía las propiedades físicas, mecánicas y químicas. Lucía trabajó un poco más con un rango más amplio de temperaturas, entre 160 y 220 grados, y Diego trabajó un rango más pequeñito. Y me contaba don Roger el otro día que básicamente la primera tesis a ellos les dijo que tenían o podían trabajar con rangos más cortitos. Por eso en la segunda tesis usaron estos otros, mucho más concentrados. Las propiedades que se evaluaron en las dos tesis, en la primera fue el tema de durabilidad principalmente, en laboratorio se trabajaron el tema de hongos y en campo, por 300 días, casi un año, ¿verdad? Lo que llaman como cementerios de estacas. Y se hicieron las pruebas mecánicas posterior a la exposición de esas piezas al suelo. Y en el caso de Luis Diego fueron principalmente las propiedades físicas, ¿verdad? Densidad, contracción, absorción, las propiedades químicas, las del color y las mecánicas. Y en este caso sí fueron, digamos que inmediatas, porque la madera se hizo el proceso de termomodificación y de una vez hicieron las pruebas en laboratorio. Y hallazgos cruciales para mi interpretación de las tesis, en el caso de Lucía, ella identificó que 200 grados centígrados es la temperatura óptima para nuestro caso con la melina para lograr una resistencia mecánica adecuada y sobre todo la durabilidad a largo plazo. Y en el caso de Luis Diego, dice que el logro de la máxima modificación química y el cambio estético conforme el rango es más superior, o sea, a mayor temperatura. Y aquí un poquito más en detalle cada una. La primera tesis de Lucía de durabilidad de la madera, los resultados, diría yo, relevantes. eh, Primero con la resistencia al biodeterioro. En el caso de, que es esta imagen que se ve por aquí, en los hongos de pudrición, los tratamientos de 200 y 220 grados ya clasifican la madera como altamente resistente. Mínima pérdida de masa significa que al final del ensayo la madera no había perdido tanta masa, no se había descompuesto tanto. Y en el caso de las estacas, que son estas que se ven por aquí, ¿verdad? Que fue una exposición en campo, la pérdida de peso disminuyó consistentemente con la temperatura confirmando que la termomodificación a alta temperatura es necesaria para resistir el suelo. Entonces, entre mayor fue la temperatura, mejor resistió esa madera. Eh, en este caso, la integridad estructural posterior a esa exposición, la termomodificación es efectiva para preservar la funcionalidad estructural, pero tal vez que no se malentienda, ¿verdad? Con el hecho de que para el grado de función estructural que tienen esas piezas, particularmente después de que fueron expuestas, y la temperatura óptima de producción, 200 grados de forma general para maximizar la durabilidad y la estética para exteriores. En la segunda tesis, que es de Luis Diego, él encontró en la parte de desempeño mecánico que la termomodificación tiene una tendencia a disminuir la densidad con el aumento de la temperatura, entonces esa disminución de la densidad también va a provocar en los módulos de ruptura, módulos de elasticidad, se vean afectados. Entonces, en distintas proporciones para el estudio hay muchas variables y algunas se comportaban diferente según el tipo de corte, según el plano, digamos, de la madera o incluso si estaban en albura o en duramen, que ellos probaron todo eso, pero de forma general tienden a disminuir esas propiedades conforme aumenta la temperatura por el aumento de la rigidez. Al aumentar la temperatura, aumenta la rigidez y puede disminuir las propiedades mecánicas.
En cuanto a la modificación química y la pérdida de masa aumenta hasta un 14% a 200 grados, lo que significa que es una degradación efectiva de las semicelulosas, que al final es lo que se busca para lograr que la madera no gane humedad del ambiente. Y la corroboración, el análisis químico, confirma que la modificación de los polisacáridos estructurales, que básicamente es esos cambios en los azúcares para que los hongos o los insectos no se los puedan comer. Y en cuanto a la transformación estética, es un oscurecimiento alto, ¿verdad? Como se ve aquí en la imagencita. Conforme aumenta la temperatura, significativamente cambia el tono de la madera. Entonces, la melina obtiene una apariencia oscura similar a maderas finas, ideal para revestimientos y mobiliario. Y bueno, aquí solo como ejemplos, pero evidentemente si hay muchos arquitectos, lo que van a ver aquí es demasiado básico para ustedes, ¿verdad? Eso es según la creatividad de cada uno, que aquí posiblemente hay demasiada. Pero ¿dónde se puede usar esta madera? En fachadas, por ejemplo, como lo que se ve ahí. En siding, parasoles, louvers, todo este tipo de madera que se puede poner completamente al exterior. Y Por puertas. aquí otros, sí, puertas. Por aquí otros ejemplos de fachadas, ¿verdad? Celosías, barandas, portones, eh, cielos, ¿verdad? También. Saunas, que por aquí, esta foto la tomé de una empresa aquí nacional, eh, pero para saunas es muy utilizada, realmente es muy demandada. Ahí incluso estaba viendo en algunas partes de Europa, hay empresas que termomodifican madera exclusivamente para saunas, por la demanda que Exactamente. tienen. Casi estaban desarrollando que en conjunto el mismo tecnología de termomodificado conjunto con la tecnología de mejorar ya la parte de salud humano con las saunas. Mobiliario exterior, aquí solo unos ejemplos, pueden ser pérgolas, bancas, escaños, ¿verdad? Que se puedan poner en una terraza, en un jardín, cerca de una piscina, eh, pérgolas, ¿verdad? Otros usos, eh, básicamente. Entonces, Una hora, ¡yay! esa es la información que teníamos. Hay mucha información de esto, pero no quería obviamente cargar tantísimo la presentación. Entonces, más bien, si tuvieran consultas o dudas, se las agradecemos para responder si algo no está se respondió antes. Bueno, primero que nada, Gerardo y Gary, muchísimas gracias. Súper interesante este tema. Y acá han desarrollado bastante comentarios en el chat. Em, ya veo que Paula tiene la mano levantada, ya le voy a dar el pase. No contestaron las preguntas iniciales por si quieren aprovechar el espacio. Al inicio de la charla, Gerardo dio dos consultas por si desean indicarlas, que es un producto sostenible y a la hora de utilizar o escoger la madera, qué dudas tienen o esos peros que salen para poder elegirla. Entonces, si alguien gusta poner sus respuestas, y podríamos ampliar un poco más el tema. Gracias por brindar su conocimiento, su experiencia y esa maravilla de producto más acá, como bien lo dijo Pablo ahorita, en este país maderable, que es de aprovecharlo y este beneficio que le damos al medio ambiente, ¿verdad? A nuestra economía y el poder generar también estas alianzas comerciales con colegas, con arquitectos, ingenieros forestales y poder generar una sinergia, ¿verdad? De información y de conocimiento. Gracias a ustedes más bien por brindar ese conocimiento a proyectar. Paula, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Buenas Agradecerle a noches. Gary y agradecerle a Gerardo por esta ponencia. A mí me parece sumamente interesante porque a veces nos vamos más como en la aplicabilidad y olvidamos temas fundamentales que no debemos dejar por fuera y que también es responsabilidad nuestra. Utilizar madera no solo le hace un bien al ambiente por el secuestro y almacenamiento de dióxido de carbono, sino que es un promotor del desarrollo social y económico de un país. Y nosotras y nosotros como profesionales en arquitectura tenemos una gran responsabilidad de empezar a quitarnos esos paradigmas de que la madera es mala, de que la madera se pudre, porque realmente lo que no hemos entendido es quién es la madera.
y ahora tenemos con Silviterra esta opción de una madera termomodificada que ya nos aliviaron muchísimo el tema de mantenimiento, de preservación, con una tecnología realmente de punta. Y ya siento que es una invitación más bien a que nosotros mismos nos desafiemos de los usos que podemos dar. Ahí en el chat les coloqué si podíamos incluso soñar con hacer un proyecto como el Puente de Moisés en Países Bajos, donde ya nos metemos inclusive en el agua. Y me parece también maravilloso que sea una tecnología que vamos a aplicar a nivel local y con especies de producción local. Entonces, reafirmarles nuevamente mi agradecimiento y que sea una invitación para todas y todos de a empezar a usar la madera con entendimiento y entender que no es solo el producto terminado, sino todo el impacto que podemos generar a través de toda la cadena de valor. Muchas gracias, Paula. Paola, Ex- muchísimas gracias por tu intervención. Disculpa, Gary, dale. No, no se preocupe. Sí, yo creo que eso es parte de, yo quería en el principio mencionar que ese tema sostenibilidad está casi sobreusada, ¿verdad? Es algo que y no está, está considerada, pero no está realmente globalmente considerada. Y que para mí cuando yo empecé de aprender más sobre sostenibilidad, era insuficiente en la forma que estábamos definiéndolo. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en o sostenibilidad o regenerar, digamos, eso es que realmente el mundo, la planeta necesita y también la humanidad necesita regenerar, porque realmente la oportunidad de sostenerlo nivelado ya se perdió. Ya estamos en un momento en cual realmente necesitamos regenerar. Y esta tiene que incluir que estamos dando oportunidades de trabajo, estamos considerando que realmente cortar esta cadena de qué tan lejos tenemos que traer materiales y que tenemos que entregar materiales. Y Costa Rica tan sostenible de vista de fuera del país, es, no quiero decirlo como mal, pero es casi absurdo que realmente el tan poquito que estamos usando la madera para cosas sostenibles dentro del país. Entonces, ojalá que esta tecnología que ya viene desarrollada, es lo muy bonito es que ya está verificado, ya está probado en otros países o en otras zonas del mundo donde tienen también temas de climáticas extremos, digamos que Finlandia no extremo, es muy extremo. Canadá es muy extremo también, Chile es muy extremo. Entonces, es muy importante, aunque nosotros estamos en un ambiente distinto, nosotros empezamos de crear. Eso es que me encanta sobre los arquitectos que son artistas y que tienen una forma de traducir los gustos de personas que no son arquitectos en una belleza, pero considerando no solo la belleza estética, realmente una belleza de sentido y también una belleza de también la parte de dónde puede suplir sus componentes para un hogar, una escuela, un hospital, un municipalidad, un parque, todo eso que realmente cuenta para la belleza de el día por día de todos los humanos. Y yo creo que esta no es una mágica, esta madera termomodificada, pero sí responde a muchas de las dudas que tenemos. Ahora ya. Gary, quería Muchas gracias. agregar la importancia de también conocer los productos, todo el proceso, cómo se da su producción, de dónde sale, el ver cómo también restauramos lo que quitamos y el conocimiento de cómo lo podemos utilizar y la variabilidad que hay, especialmente en la madera. Hace 2 semanas tuvimos una charla con el ingeniero forestal don Ronald Guerrero, él es de Liberia, y nos hablaba sobre ciertas empresas de las cuales nosotros Proyectar tiene contacto con ellos, como casas comerciales, que generan esas guías a sus plantas, a sus producciones, para tener esa sensibilidad con el material, ¿verdad? Ya nosotros por aquello estamos conversando con varias empresas para hacer giras técnicas, especialmente a una que mencionaste muy cerca en San Carlos,
para ver si se hace esa gira técnica donde los arquitectos tengan ese sentir hacia la madera y todo el proceso y conozcan la versatilidad de los productos que se pueden conseguir. Entonces eso es importante, siempre generar esa conexión con la naturaleza y ver el trato de la misma. Entonces quería hacer ese comercial, estamos trabajando en ello. Si ustedes también tuvieran esa opción o son parte de esas empresas que lo brindan, podemos generar esas alianzas y hacer esa comunidad de conexión para que también los colegas conozcan el sitio, vean el producto, vean los tiempos de entrega, vean cómo es el proceso de todo. Entonces, hago el comercial para que sepan que también lo estamos manejando. En el chat ya puse mi número por si alguien desea contactarme y tener comunicación con la comunidad. Con muchísimo gusto estamos anuentes a generarlo. Gracias, Paula, por la intervención y por los comentarios. Katia, tu espacio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gary, no sabía, no conocía esta faceta tuya. Me gustó mucho encontrarte por Tengo ahí. varios sombreros, ¿verdad? Ya veo, ya veo. Bueno, no quiero andar mucho, pero en mi comentario iba sobre lo que más bien intervino Gary hace un ratito, que el tema de sostenibilidad no es solo eh, esto que nos han dicho siempre, ¿verdad? Usar la madera y tal, sino también encontrar esas fuentes de materiales cercanas, lo más cercanas posibles, y si no, pues vamos ampliando radios, pero esto lo tenemos en el país, es tecnología que no tenemos que traer de otro lugar, que más bien se trajeron la tecnología, ¿verdad? La información y la aplicaron aquí. Entonces, me gusta mucho escucharlo, conocerlo, me conecté un poquito tarde, pero me gusta mucho. Y creo que este otro tema que ha salido o que se está generando mucho sobre bienestar y todo esto, la madera es indispensable, ¿verdad? Porque eh, al final no solo es un tema de vista, ¿verdad? Que se ve bien, sino es que nos da muchas otras sensaciones, ¿verdad? No, es que hasta uno se la quiere morder, se la quiere comer, ¿verdad? Pero al tacto, a la acústica, es un material súper noble y como decía Paula, hay que pues, aprovechar lo que lo tenemos aquí y, y la verdad es que me sorprende para bien. Muchísimas gracias a Tatiana también que traen estos espacios y nos abren esta ventana que ya digo, lo tengo súper cerca, pero no lo conocía. Entonces, las felicitaciones, Gary, Gerardo, y también al equipo de Tatiana y al otro Gerardo que nos abren estos espacios. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Muchísimas estamos a la gracias. orden. Nos pueden también seguir en redes sociales, Facebook, Instagram, todas las grabaciones de las charlas, más de 180 charlas en nuestro canal de YouTube, temas muy variados. Crecemos con la expertise de cada uno de nosotros. Acá vemos expertos en aviación, en madera, en avalúos, en entrepisos, en inteligencia artificial, habemos de todo. Y gracias a la experiencia de cada uno de nosotros es que crecemos y hacemos comunidad. Entonces, si alguno de los que están acá presentes desean dar alguna charla, bienvenida sea y nada más de coordinar los espacios que tenemos en noviembre para poder brindarles. Gracias más bien, Katia, por la intervención y estamos a la orden. No sé si alguien más Muchísimas tendrá, gracias. con gusto. Perdona, Gary, no sé si vas a hacer un comentario. No, muchísimas gracias a todos y también aquí en la pantalla tenemos las redes sociales, página de web y cómo contactarnos por WhatsApp y en la oficina. Obviamente todos están bienvenidos si en este momento no le ocurre a alguna pregunta, pero si quiere preguntar algo en adelante, también estamos pensando antes del final de año, aunque estamos como medio programando para cuándo, una visita, vamos a abrir las puertas para que todo el mundo que no ha visto la madera termomodificado, estamos, si quiere estar invitado para verlo en persona y ver el horno y ver el proceso y todo eso, podemos, nada más que necesitamos saber que quiere estar invitados para saber cuál es la fecha que vamos a hacerlo. Están invitados. Ya veo que Roger Moya, el famoso. Hola, Roger. Hola, Que le tiene la mano levantada. ok, bueno, Gary y Gerardo ¿verdad? Y Tatiana, muchas gracias de verdad por estos espacios. Me alegra mucho oír estos tipos de charla porque no somos los que acostumbradamente estamos, ¿verdad? En esto, porque a veces la gente se cansa de ver siempre las mismas personas hablando los mismos temas, ¿verdad? Y me parece muy excelente que, digamos, que esa es alguna iniciativa
propia de la empresa y del grupo que representa Tiana. Realmente me alegra mucho y de esta manera es interesante, 10 años atrás, ¿verdad? Cuando, bueno, tengo yo le digo los Brown, ¿verdad? Tengo como 12 años de estarlo trabajando ahí junto con ellos y el inicio, ¿verdad? Toda la historia de ese horno experimental, ¿verdad? Que hicimos, las primeras pruebas, hicieron muchísimas pruebas, eso fue todo, lo automatizamos y esto me parece súper interesante, digamos, que el sector, se habla mucho de innovación, de innovación de producto. Y la innovación de muchos productos hay que tenerla a veces con mucho cuidado, ¿verdad? Porque el caso sobre todo de este tipo de plantaciones forestales, la innovación tiene que estar enfocada a grandes volúmenes de consumo. O sea, yo puedo hacer una innovación de un producto que consume apenas 2 3 pulgadas de madera y al final se vendan 1000, entonces no sé, si apenas podemos lograr un consumo de las plantaciones del 1%, entonces prácticamente estamos agregando mucho. Sí, la máxima cantidad de madera está en las tarimas, ¿verdad? Esa es la lástima, ¿verdad? La innovación realmente yo creo que tiene que ir enfocada a productos de alto valor de consumo, ¿verdad? Ya en este caso, este producto ya es un valor de consumo, ya la cantidad que puede consumir una casa ya es un volumen grande y realmente ahí la innovación sí hace un impacto real, ¿verdad? Entonces está este tipo de tecnología que es la termotratada, que venimos 10 años atrás hablando de esto, ¿verdad? Y vieron los primeros, creo que ustedes fueron los únicos que dieron los primeros pasos, ¿verdad? Eso, hay más tecnología, ¿verdad? Hay más tecnología que todo este tipo de tecnología, como madera termotratada, madera acetilada y un montón de tratamientos más que hay. Lo que buscan es justamente evitar usar preservantes para madera, que los preservantes al final son químicos, ¿verdad? Son químicos que se le agregan a la madera y eso agrega un poco más. En este caso, lo que tenemos un termotratamiento, o sea, la madera, prácticamente lo que hacemos es un tratamiento propio, natural de la madera, ¿verdad? Y se aumentan las propiedades. Entonces, esto realmente es de lavar, este tipo de innovaciones realmente me parece muy agradable, ¿verdad? Encontrar este tipo de iniciativas que vengan ustedes, que vean y presenten al público qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Por ustedes mismos. Nosotros simplemente, en caso de la universidad, somos simplemente motores de ayuda, de información, de conocimiento y que puedan utilizar esto, ¿ah? Y ahí en un futuro yo pienso que tal vez podemos es más, ya le mandé un enlace porque es un producto que puede seguir en este mismo sentido, sobre todo con, con la finalidad de aumentar más el volumen de madera, pero en volúmenes grandes, ¿verdad? Que es lo que realmente la innovación tiene que estar orientada. Muchísimas gracias y verdaderamente los felicito. Muchas gracias, Muchísimas don Jorge. gracias, Jennifer. Sí, claro. Seguro que nos vemos pronto. Sí, seguro, ¿verdad? Porque me Sí, prometieron que iba a estar 2 días montando, ayudando a montar. Ahí va a sí, estar, esperemos. sí, Ah, sí. don Roger, entonces estamos de que levantamos aquí la queja porque no nos han llevado. A mí también me dijeron que me iban a invitar a ver ahí el montaje y cri, 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 cri. Qué No, terrible, ¿verdad? Como Muy cuando en terrible, público nos bueno, terrible es reclaman. poco. Los vamos a invitar a todos al mismo tiempo. Don Roger, muchísimas gracias Yo por la le prometo intervención. llevar mis herramientas para trabajar. Yo sí me gusta. Para agilizar la cosa, a ver si acaso, Sí, dice. sí, yo sí tengo la herramienta para ir a trabajar, ¿verdad? Bueno, más bien muchísimas gracias a todos. Hemos tenido una charla súper rica, muy enriquecedora. Esperemos que no sea la primera ni la única, más bien que sea la primera de muchas. Las puertas de Proyectar están abiertas para todos ustedes. Podemos utilizar esta plataforma de Zoom que es súper versátil. Y como les digo, podemos seguir ampliando el tema y todas las tramas y variaciones o vértices que podamos encontrar al respecto. Gracias a todos. No sé si tendrán algún comentario, alguna otra consulta. Si no, podemos darla por finalizada.
La charla está siendo grabada. Yo paso el enlace a Gary y a Gerardo para que ellos lo difundan. Si no, a partir de ahorita me dan unos 30 minutos, ya aparece en nuestro canal de YouTube donde aparecemos como Proyectar CR. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, mucho gusto, gracias. Buenas Que estén muy noches. bien. Buenas noches. Voy a detener la grabación.